Entonces, como tal, la materia lleva por nombre bases de la farmacología, que en general pues es farmacología, ¿no? Porque de bases nada más es esta unidad y se acaba hoy. Entonces, son conceptos básicos para decir que son bases, pero vimos que después se va a desglosar en fármacos de distintos aparatos y sistemas en el cuerpo o por diferentes funciones. Entonces, la unidad uno lleva por nombre Introducción a la farmacología, o sea, base se puede decir, y fármacos del sistema nervioso autónomo y somático, es decir, ya el desglose de los fármacos como tal. Entonces, los temas de la unidad uno es principios básicos de la farmacología, que es lo que vamos a ver el día de hoy, con un poco de historia, que por ahí ya tuvieron una tarea. Vamos a ver lo que es la farmacocinética, la farmacodinamia, que estas dos son fases de lo que el cuerpo le hace al fármaco y lo que el fármaco le hace al cuerpo. Y vamos a ver un tema de relación dosis-efecto, es decir, la cantidad de fármaco que nosotros necesitamos dependiendo de nuestra edad, nuestro peso corporal, para que este fármaco ejerza un efecto farmacológico dentro de nosotros. Seguramente ustedes se han hecho muchas preguntas acerca de los fármacos, como cómo funciona un medicamento, cómo sabe la pastilla qué parte del cuerpo me duele. Es decir, yo me tomo más fácil paracetamol, ¿cómo va a saber que me duele la pierna? O cómo me va a hacer el efecto ahí. Entonces, estas dudas pues las vamos a resolver. Y para eso, antes de entrar con la historia, les puse el desglose de unos fármacos, que esto en sí es lo que tienen que aprenderse como tal. Entonces, vean, les puse para contestar estas preguntas de forma rápida y ustedes tengan un poco de conocimiento acerca de esto, unos fármacos que se utilizan en la función gastrointestinal. Es decir, creo que no voy a poder aquí. Opciones de flecha automática, aquí está. Son unos fármacos que se utilizan en la función gastrointestinal, ¿no? Es decir, antiácidos que tienen que ver con agruras, acidez, todo esto. Entonces, son los siguientes fármacos que van a ver ustedes a continuación. Eh, Seguramente ustedes han visto estos fármacos, igual los han tomado, el Alka-Seltzer, el sal de uvas, muy común. Otros como el Riopan, por ahí me preguntaban de la tarea y me mandaban esa foto una persona, el Pepto-Bismol, el Melox, etcétera. Treda, por ahí lo han tomado. Entonces, estos son fármacos que se utilizan en la función gastrointestinal. Existen muchos otros, ¿no? La cuestión es que ustedes los vayan identificando. Entonces, este es un ejemplo para resolver las preguntas que les comenté al inicio. Entonces, dentro de estos fármacos van a actuar de diferente forma en nuestro cuerpo. ¿Cómo? Vamos a ver aquí. Vamos a tener los antiácidos. ¿Cuáles son los antiácidos? El Pepto-Bismol, el Alka-Seltzer, sal de uvas. Entonces, nosotros, hay como una fórmula general de cómo van a actuar estos fármacos. Vamos a tener el ácido clorhídrico en nuestro estómago, que generalmente lo tomamos por acidez, por agruras, por reflujo, por esa situación que sentimos. Y nosotros les vamos a mezclar este fármaco, que es un antiácido. A estos fármacos se les conocen como antiácido. ¿Por qué? Porque van sobre el ácido que ya existe en el cuerpo. Entonces, como producto, este medicamento nos va a arrojar la producción de agua, de dióxido de carbono, que va a salir en forma de erupto, y en forma de sales. Esta es lo que se genera con el medicamento. Entonces, un ejemplo de una sustancia activa o de un medicamento. Puede ser el Pepto-Bismol o la leche de magnesio, si lo han escuchado por ahí. Esta leche de magnesio en su fórmula contiene hidróxido de aluminio. El hidróxido de aluminio se representa como se los estoy señalando aquí. Al de aluminio o H de hidróxido. Entonces así se representa. Digamos que nosotros tomamos esta leche de magnesio después de que presentamos acidez y va a entrar a nuestro cuerpo. Va a pasar por diferentes etapas que lo vamos a ver cuando veamos la farmacocinética, que es lo que el cuerpo le hace al fármaco. Entonces, una vez que entre en contacto con el ácido clorhídrico, que aquí se los estoy marcando, va a producir ciertos productos. ¿Qué va a producir? Va a producir cloruro de aluminio, que es una sal. ¿Cómo sabemos que es una sal?
porque nosotros conocemos el cloruro de sodio, que es la sal de mesa. Entonces, aquello que diga cloruro y tenga un metal como el aluminio es una sal y también va a producir agua. Entonces, de esta forma, se dice que este medicamento va a neutralizar al ácido. ¿Por qué? Porque descompone al ácido. Es decir, se forma una sal del cloruro, o sea, del cloro del ácido clorhídrico y del aluminio del hidróxido de aluminio. Entonces, de esta forma, a mí se me quita la acidez en el estómago. Es un ejemplo de estos fármacos. Hay otros fármacos que contienen de sustancia activa bicarbonato sódico. Entonces, ¿cuál es el bicarbonato sódico? En química se representa de esta forma. Entonces, yo me tomo este medicamento, va a entrar en contacto con el ácido clorhídrico del estómago y ¿qué me va a producir? Recuerden la fórmula que está acá arribita. Nos va a producir una sal, aquí esta todos la conocen, el cloruro de sodio, la sal de mesa generalmente. Nos va a producir dióxido de carbono que va a salir de nuestro cuerpo en forma de eructo y nos va a producir agua. Entonces, de esta forma, a mí se me va a quitar la acidez. ¿Por qué? Porque estoy descomponiendo el ácido clorhídrico que está en mi estómago. Pero estos fármacos, ya pues en otros temas, también no se pueden usar, digamos, de forma continua o en un periodo prolongado, porque estas sales se quedan acumuladas en el organismo y ya después se pueden presentar ciertos problemas como piedras en la vesícula, piedras en los riñones más que nada. Entonces, ya hay problemas al orinar, entonces ya ocupas medicamentos, etcétera, etcétera. Por eso no se recomienda como de que uso prolongado o que siempre estemos tomando como tal. Entonces, ese es el ejemplo de los antiácidos. Así funcionan. ¿Les quedó claro, más o menos? Ok. Entonces, así cuando ustedes, si ustedes... ¿Cómo? Ah, sí, 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 sí. Ujú. Ajá, sí, sí. Sí, y ya estos numeritos que ustedes ven que el 3 que el 2 ya pues son reglas químicas, ¿no? Pero ya no, con que ustedes sepan nada más que se desbarata el ácido y se va a formar una sal. Y que esta que está aquí es como que la regla general, bueno, es la regla general de hecho, de lo que va a ser un antiácido, como el peptobismol, como el sal de uvas, el Alka-Seltzer, a lo que hace al ácido clorhídrico del estómago. Entonces, si ustedes alguna vez tomaron un sal de uvas, seguramente después estuvieron eructando, pues es por eso, porque se liberó el CO2 y si se les quitó la acidez es porque ya se formó una sal y entonces ya está dentro del cuerpo, ya se neutralizó este ácido y ya pues el agua como si nada, ¿no? Dentro del cuerpo. Entonces así funcionan esos fármacos. Si ustedes ya se toman más adelante un Pepto-Bismol, piensen que está realizando eso dentro de su cuerpo. Y también dentro de los que se los enseñé en este video, están otros fármacos del sistema gastrointestinal que se llaman antagonistas H2. Y aquí pues hay unos ejemplos de fármacos, ¿no? Estos salieron en el video, la ranitidina. Estos no salieron, pero son otros fármacos. Entonces, ¿cómo van a actuar estos fármacos? Existe una sustancia que se llama histamina. Entonces, esta sustancia es encargada de regular muchos procesos dentro del cuerpo y en diferentes órganos. Y cada órgano tiene un receptor para esta histamina. Cuando mirábamos bioquímica y mirábamos la membrana plasmática, mirábamos que estas células tenían en la membrana ciertos receptores que eran a base de carbohidratos y de proteínas, o eran glucolípidos, carbohidrato con lípido, etcétera, ¿no? Entonces, estos receptores se encargan de captar esta señal y muchas otras señales, ¿no? Yo siempre los receptores los represento como una Y, como si fuera el símbolo de psicología, y la sustancia o medicamento como una bolita. Y de hecho aquí están también representados así. Entonces esta bolita, fármaco, sustancia, hormona, lo que sea, viene, se acopla aquí y genera el efecto ya de lo que sea, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver que hay diferentes órganos y que todos tienen un receptor. Los órganos de aquí tienen un receptor H4, los órganos de acá abajo un receptor H3, receptor H2, estos órganos y receptor H1.
Algunos órganos aparecen en varias partes, pues por porciones, ¿no? De que puede ser que una región tenga H4, otras H2, etc. Entonces, aquí lo que nos interesa es el estómago. ¿Por qué? Porque estamos viendo los gastrointestinales. Entonces, los gastrointestinales tienen el receptor H2. Este receptor, piensen que es una letra Y que está ahí en las células del estómago y que puede captar las bolitas de histamina. Entonces, vamos a ver el mecanismo de acción de la ranitidina. Ejemplo, como el fármaco este que les puse, ¿no? Que creo que lo deben de haber escuchado, es muy común. Entonces, cuando nosotros estamos comiendo o acabamos de comer o pasamos por un lugar de tacos, está algún lugar de comida, vemos una foto en Facebook, etcétera, empezamos y tenemos hambre, sobre todo empezamos a como con el antojo, ¿no? Entonces se mandan unas señales, sobre todo cuando acabamos de comer, de parte del cuerpo para que se produzca el ácido clorhídrico. Igual cuando comemos, recordarán en bioquímica igual, mirábamos que había ciertas hormonas que se incrementaban con el apetito y otras hormonas que disminuían cuando ya comíamos. Pues bien, cuando hay proteínas en el cuerpo, o aminoácidos como tal, se elevan la somatostatina y la gastrina, que son hormonas. Entonces, estas dos hormonas vienen y hay una célula ahí por el estómago que se llama célula SL. Esta célula también tiene receptores. En este caso, el CCK2 es un receptor de gastrina. Entonces, imagínense que aquí está un Y que llega a la bolita de gastrina y llega a la SL célula. Entonces, la gastrina como la somatostatina, una vez que llegan a esta célula, van a producir la histamina, que son estas bolitas representadas aquí. Entonces, la histamina sale de esta célula y va a la célula parietal. La célula parietal son células que están en el estómago y las cuales producen el ácido clorhídrico. Entonces recuerden que estamos viendo fármacos antiácidos, es decir, queremos que no se produzca el ácido clorhídrico o queremos controlar este ácido clorhídrico, como ejemplo los fármacos que vimos ahorita. Entonces esta histamina se va a acoplar a los receptores de la célula parietal, que son estas bolitas azules o imagínense que son Y. Entonces, una vez que la histamina llega a la Y o al receptor H2, porque recuerden que ahorita acabamos de ver que en el estómago hay receptores H2, va a llegar la bolita, se va a acoplar al Y y dentro de la célula parietal se va a realizar una función. ¿Cuál función? Producir ácido clorhídrico. Entonces nosotros queremos que no se produzca ácido clorhídrico. Entonces igual aquí vean, está este dibujo que es la célula parietal. Entonces aquí está, no se pierdan, vean aquí abajito está la célula SL, aquí se las estoy remarcando, y está produciendo histamina, que aquí la están representando como si fuera una pieza de rompecabezas, estas verdes. Entonces esta histamina va a venir y se va a acoplar al H2, a esta figurita azul. Entonces si yo me tomo una ranitidina, una vez que pase por el cuerpo, se descomponga la pastilla, etcétera, etcétera, esta ranitidina la vamos a representar como una letra M, por así decirlo. Esta ranitidina va a llegar y se va a acoplar primero aquí. Entonces se acopla aquí en forma de N y va a ocupar este receptor. Entonces la histamina no se va a poder acoplar aquí porque ya llegó el medicamento. Entonces si la histamina no se acopla al receptor H2, no va a hacer que la célula parietal produzca el ácido clorhídrico. Entonces si no hay ácido clorhídrico, pues no hay acidez. Entonces así funcionan esos fármacos. No sé si aquí le entendieron, ya esto está un poquito más confuso. Igual les estoy grabando, ¿no? Por si tienen que volverlos a ver, porque pues imagínense todos los fármacos que existen y todos tienen un mecanismo diferente, pero así funcionan. Y están otros fármacos del sistema gastrointestinal, o sea, del estómago, que pues aquí seguramente ustedes ya lo conocen, ¿no? El omeprazol, el más común. ¿Cómo funciona el omeprazol? Aquí tenemos una célula parietal que están en el estómago. Entonces, el omeprazol tiene un sistema de inhibidor de la bomba de protones. No sé si han escuchado de la bomba de protones, pero
esta bomba de protones está ligada a la producción de ácido clorhídrico, que ese no se los puse, pero pues deben investigarlo, ¿no? Cómo se produce el ácido clorhídrico. Entonces, en esta bomba de protones, cuando se está produciendo el ácido clorhídrico, entra dentro de la célula parietal un ion de potasio, aquí se los estoy marcando, y sale un ion de hidrógeno. Entonces, este ion de hidrógeno que sale de la célula se va a unir con un cloro que va a estar fuera de la célula, que viene del torrente sanguíneo, e hidrógeno con cloro, ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué hace el omeprazol? El omeprazol ya son estas bolitas que ustedes ven aquí. Van a inhibir esta bomba de protones. Entonces ya entra el omeprazol a esta parte, va a inhibir esta bomba, o sea, se va a acoplar, prácticamente como el ejemplo que vimos aquí, que se va a acoplar a un receptor, aquí se va a acoplar a la bomba de protones. Entonces, al acoplarse, aquí hay unas tachitas, va a estar bloqueando la salida del ion potasio. Y como no va a salir ion potasio, como no va a entrar ion potasio, no va a salir ion hidrógeno, por ende no se va a formar ácido clorhídrico. Entonces, esos son los mecanismos de los fármacos. Es un ejemplo para que ustedes sepan más o menos cómo funciona un fármaco o cómo sabe la pastilla qué parte del cuerpo me duele. Ejemplo, si yo me tomo una ranitidina, la que va a los receptores H2, esta ranitidina, este medicamento, esta bolita de medicamento, ya está predestinada a que solamente se va a unir a los receptores H2. ¿Y dónde hay receptores H2? En el estómago. O sea, también hay en el corazón, también hay en células de lipocitos, en el cerebro, pero estas no van a estar activadas, porque también digamos que tenemos el receptor en forma de Y y así está activado. Y cuando lo encontramos inactivado, digamos que está como que bloqueado, como que la Y es para abajo. Entonces ahí no se va a acoplar. Si este fármaco pasa por el cerebro, este receptor no va a estar abierto para que se una. Entonces cuando pasa por el estómago y como nosotros ya tenemos la sensación del ácido clorhídrico, va a estar abierto para que la bolita entre y se produzca el efecto. Entonces así funcionan muchos de los fármacos. Ahora imagínense en cuántos fármacos existen para todos los sistemas y que todos funcionan de manera distinta. Entonces ahí más o menos, o estar enredado, que es normal. No, está bien. Bueno, entonces ya vamos a empezar como tal a la historia de la farmacología. Entonces, de historia de la farmacología, pues tenemos que viene desde muchos tiempos atrás, ¿no? Desde el primer ser humano que existió, Adán y Eva, toda esa onda. Ya si que no esté información registrada, pues no quiere decir que no exista o que desde antes no existan los fármacos como tal. Pero ustedes en su tarea encontraron que, eh, pues a lo largo del tiempo, desde que hay registros de farmacología, se va obteniendo esta información y se fue registrando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces viene pues a partir del Homo sapiens, de todo eso, cuando no existe el fuego, todo eso podemos contemplar. Y se utilizaban hierbas medicinales, por ahí ustedes vieron. Ejemplo que está aquí que parece un molcajete, se llama un mortero, que es un equipo de laboratorio, un instrumento para moler lo que son estas plantas, ¿no? A partir de estas plantas que molían en la historia, uno puede meterlos en un recipiente con un tipo de aceite. Entonces, si tú metes esas plantas, hierbas, etcétera, dentro de un tipo de aceite y tú lo dejas 5 meses, 6 meses, etcétera, a eso se le conoce como un macerado. Después tú vuelves, sacas ese líquido, o sea, esa concentración de la planta con ese aceite después de tanto tiempo, y va a tener un efecto, va a tener un olor, va a tener un poder curativo, etc. Entonces, esos tipos de remedios se utilizaban mucho en la prehistoria. Entonces se le conocen como macerados. E igual ahorita existen todavía los macerados. Un ejemplo son los jabones esos que venden en los cruceros, que son para lavarse las manos o que son fragancias para trapear. Muchos de ellos, sobre todo en cuestión de olores, vienen a partir de macerados. Están los típicos que el azul, que huele a fresa, el de canela, etcétera. Esos no, porque ya son olores que ya están descubiertos. Pero hay muchos lugares
A mí me tocó cuando estaba en la facultad producir estos productos. Y sí, teníamos un macerado desde que inició el semestre y dándole un nuevo sabor. Un ejemplo, no sé, yo recuerdo que pusimos plátano, pusimos esta, de hecho aquí puse, porque el mortero es mi cosa favorita, espinaca, plátano y fresa y creo que era durazno la otra cosa. Entonces eso lo metes tú dentro de un aceite que se llama macerado, después de mucho tiempo tú lo puedes utilizar. Y así en la prehistoria utilizaban muchas plantas medicinales que existían. Y pues todo fue a prueba y error, ¿no? Se dieron cuenta que si unían esto, te ayudaba a reducir un dolor. Si unías esto con aquello, te ayudaba a bajar la fiebre. Si unías esto con aquello, era un antiinflamatorio. Si era esto con aquello, te ayudaba para las heridas, etcétera. Así es la farmacología, fue una ciencia experimental donde tú vas experimentando con cosas, vas apuntando, ah, mira, este sí, no se murió el fulanito, entonces sí sirve. O se murió el fulanito, ya no hay que intentarlo. O se murió, pero estaba muy grave, hay que seguir intentándolo. Y así se fue creando la farmacología, se fueron mejorando técnicas, etcétera. Y entonces, aquí les puse yo que las primeras impresiones de la farmacología vienen a partir de pinturas rupestres de aproximadamente 5000 años antes de Cristo. Entonces, estas pinturas rupestres, ustedes saben que en las cuevas, en las pirámides, etcétera, hay muchos dibujitos así en las cuevas. Entonces, a partir de eso, también se dieron cuenta, como aquí ven esta imagen, que aparecían ciertas plantas medicinales o ciertas plantas que aquí estaban como que triturándolas, etcétera, y a partir de eso fueron llevando un registro. Dentro de, bueno, la evolución de la farmacología como tal aumenta pues con la comprensión de las enfermedades, ¿no? También ustedes en otras materias seguramente han visto enfermedades, la teoría de los 4 humores, la tocamos en la materia pasada, que se creía que el cuerpo humano presentaba 4 humores y un humor disminuía cuando presentías tal enfermedad, que un humor aumentaba si tenías tal enfermedad. Entonces, toda esa historia de la enfermedad, cómo se fueron comprendiendo las enfermedades, también ayudaron a la evolución farmacológica. Y dentro de la evolución farmacológica existen documentos, como en todos lados, que se fueron llenando a partir de eso. Digamos que son como que un recetario, ¿no? Donde la gente ponía, me duele el pie, y ponía qué utilizar o qué remedio servía para tal situación, etcétera. Uno de los documentos que más se conocen o de los más exitosos del mundo conocidos se llama el Papiro de Ebers. El Papiro de Ebers, no sé si lo pusieron en la tarea, espero que lo hayan puesto porque es el más famoso de todos. El Papiro de Ebers viene a partir de la cultura egipcia. Entonces, el papiro de Ebers se incluye en él el uso y preparación de más de 700 remedios medicinales. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la cultura egipcia llevó un libro donde ponía el uso y preparación de 700 remedios medicinales. Quiere decir que, no sé, en la hoja 57 del papiro de Ebers decía qué hacer si me duele la cabeza, o qué planta utilizar, o qué aceite agregar, o incluso restos de animales, baba de un león, etcétera, etcétera. Todo eso se pueden encontrar. ¿Por qué? Pues porque es en la prehistoria y ellos estaban en el experimento de prueba-error. Entonces, este papiro de Ebers se encontró en una pirámide al lado de una momia. No les estoy inventando, lo pueden averiguar. Y de hecho, o sea, no es como que se llama Evers, porque Papiro de Evers, porque lo compró una persona pues rica de apellido Evers, ¿no? Entonces ya lo tradujo a otro idioma, porque estaba en egipcio, está en un museo actualmente, etcétera. Entonces, pues son documentos que vienen con muchos remedios que fueron evolucionando a partir de, ¿no? No es como que se siga utilizando el mismo remedio de la página 57 del Papiro de Evers. ¿Por qué? Pues por la evolución de la farmacología, la tecnología, etcétera, ya uno va actualizando estos procedimientos. También aquí en México existen nuestros propios documentos así. Espero que lo hayan puesto. Por ahí hay dos muy famosos de aquí de México. Y si no lo pusieron, pues averigüenlos para que ahí me pongan. No se los voy a decir. Y también,
hablando de la cultura griega, encontramos un personaje que se llama Galeno, el cual detalló el uso y preparación de remedios medicinales, haciendo relación entre el remedio y la enfermedad. Es decir, lo mismo, ¿no? O sea, no solamente fue el papiro de Ebers, hay muchos personajes que cada quien fue llevando su libro de remedio, enfermedad, etc. También durante la Edad Media existió Paracelso, y este fue pionero en el desarrollo de los conocimientos de Galeno al caracterizar efectos individuales de los fármacos. Es decir, Galeno puso, ¿sabes qué? Esto me va a servir para el dolor de cabeza, ejemplo. Y después, mucho tiempo después, vino Paracelso y ya Paracelso empezó a poner como que los efectos de este fármaco, es decir, ¿sabes qué? Sí te quita el dolor de cabeza, pero te va a ocasionar gases, te va a ocasionar fiebre, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, pues vamos en evolución de estos remedios, ¿no? Ya a partir de aquí, Paracelso logra a clasificar los fármacos, se puede decir, a poner las observaciones que ustedes observaron en su tarea. Ejemplo, no se utiliza en embarazadas, en niños menores de tantos años, o puede producir diarrea, etcétera, etcétera, ¿no? Y después viene Avicena. Avicena es considerado el padre de la farmacología. Y Avicena es el creador del Canon de la Medicina, que espero también la hayan puesto. El Canon de la Medicina es una enciclopedia médica de 14 volúmenes, que es el libro más famoso de la historia de la medicina. Pero ¿qué hizo Avicena? Avicena pues unió conocimientos de Galeno, de un personaje Sushruta y Charaka, espero que se mencionen así. O sea, hizo una recopilación de toda la información ya existente y creó pues 14 volúmenes de este libro que se llama Canon de la Medicina. Entonces es el libro más famoso dentro de la historia de farmacología, de medicina, etc. Y posteriormente, con el avance del tiempo, como les vengo mencionando, con los avances en química, en botánica, en biología, en otras materias, permitieron el desarrollo de la farmacología. Entonces ya se va conociendo la farmacología como es hoy en día, ¿no? Y ahora imagínense con toda la tecnología que tenemos ahorita, con todos los estudios, con todos los recursos, obviamente hay un gran cambio, ¿no? También dentro de sucesos históricos, durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, fueron lapsos donde existieron muchos avances en las ciencias. ¿Por qué? Pues por las condiciones en las que estaba el mundo, porque había muchos enfermos, porque estaban no sé si tenías un enfermo que estaba en guerra y no tenías dónde curarlo, las personas encargadas pues optaban por estar innovando, por estar creando, entonces a partir de ahí hubo mucha recopilación de información. Entonces, sucesos históricos, pues es a lo que voy, permite entender mejor el funcionamiento del cuerpo, las enfermedades y desarrollar tecnologías para síntesis químicas. Ejemplo ahorita el COVID, pues que puso, o sea, no existía una vacuna para el COVID, entonces un suceso histórico permite entender una enfermedad y desarrollar un fármaco. Es a lo que voy, pues, con esta diapositiva. Y hablando de simbología, está por aquí la copa de Higia, que es el símbolo de la farmacia. Higia es hija de un dios griego, del padre de la medicina. ¿Quién es el padre de la medicina? ¿Lo conocen? No, de la medicina. Avicena es de la farmacología. Hipócrates. Entonces, Hipócrates es el padre de la medicina. Y han visto por ahí en medicina que tienen como símbolo un bastón con una culebra. Entonces estos ya son como que logos que utilizaban antes, ¿no? Entonces Hipócrates tiene una hija que se llama Higia, y ella se dice que siempre tenía una copa como esta con una serpiente enredada y la serpiente estaba mirando hacia la copa. Entonces este es el símbolo de la farmacología. Recordarán que ahorita les puse como un molcajete que se llama mortero. Entonces decía que dentro de esta copa estaban, o sea, es la representación, ¿no? Estaban estas matas, estos aceites, cualquier sustancia que utilizaban. Entonces, la serpiente, al ser un ser místico,
con la mirada, mirando hacia lo que había dentro, ejercía el poder de la transformación. Entonces ya dentro de esta copa, ya sea en un macerado, ya sea estarlo batiendo, estando agregando, se creaba lo que es un fármaco o alguna sustancia que me iba a servir para algo. Entonces por eso es el símbolo de la farmacología. Y pues por aquí les quise poner otro símbolo que a lo mejor ya saben, ¿no? ¿De quién es el símbolo de la lámpara de aceite? Sí, y pues por lo mismo de ustedes, ¿no? De enfermería, así se representa. Y ahora, bueno, eso ya fue la historia. Si se dieron cuenta, pues es de forma resumida. No hay que adentrarnos mucho a la historia de la farmacología. Solamente hay que saber, pues, lo más importante, que a partir de sucesos históricos se crean la evolución de los fármacos y, pues, el conocimiento de estos libros, ¿no? Que son los más importantes. Avicena, Padre de la Farmacología, Canon de la Medicina. Galeno, Paracelso, que hicieron, el Papiro de Evers, los que están aquí en México. Y ahora, aplicación de la farmacología en enfermería, es decir, en lo que ustedes están estudiando. ¿Para qué nos sirve la farmacología o la administración de fármacos? Para prevenir errores en la farmacoterapia, es decir, pues, relación dosis. Disminuir la incidencia de flebitis química relacionada con la administración de fármacos. ¿A qué nos referimos con flebitis química? Es a cuando las venas del organismo están debilitadas y nosotros seguimos administrando un medicamento por ahí. Entonces, para esto también nos va a servir la farmacología, porque si quizás yo tengo mi pH sanguíneo ácido y yo ocupo administrar un medicamento ácido, entonces ¿será correcto administrarlo por la vena? Pues no, ¿verdad? Porque ya si de por sí está un pH ácido, yo le voy a meter más ácido, entonces la vena se va a desgastar, la vena va a dejar de funcionar como tal, ¿no? Es como si las venas, les hubiera puesto una imagen, como si se churrieran, vaya, por así decirlo. Entonces yo con mis conocimientos puedo decir, ¿sabes qué? Tiene un pH sanguíneo, yo no le voy a administrar un medicamento intravenoso. ¿Por qué? Porque ya su pH es ácido, perdón, y este medicamento es ácido. Entonces yo ocupo tener el conocimiento del medicamento que voy a utilizar. Ejemplo, si yo agrego un omeprazol, un Pepto-Bismol, ejemplo, vía intravenosa, que no sé si exista, no la estoy inventando, pero si existiera, pues a lo mejor y sí, porque si es un Pepto-Bismol es un antiácido. Entonces, si yo tengo el pH sanguíneo ácido, pues por ahí sí va, ¿no? Entonces, por eso yo ocupo tener conocimiento general de los fármacos para saber qué voy a administrar en un paciente. También, esta materia nos sirve para establecer pautas para la administración segura de medicamentos. Es decir, yo no puedo administrar un medicamento a un paciente a las 5 de la tarde y otro a las 6 o a las 8. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que están en el cuerpo y no es como que me van a actuar ya, me van a actuar a las horas. Si yo me lo tomé a las 5, hasta las 10 me va a actuar, un ejemplo así. Entonces yo no puedo meter un medicamento a las 8 que vaya a hacer interferencia con otro medicamento, porque en esta materia vamos a ver que cuando ya existe un medicamento y entra otro medicamento al cuerpo, puede ser que el primer medicamento eleve su potencia o bien que el segundo medicamento inhiba la potencia del primer medicamento. Entonces, ¿de qué sirve que yo me haya tomado un primer medicamento si luego no conocí la pauta o el descanso del segundo medicamento y me va a bloquear el efecto del primero? Entonces, para eso sirve la farmacología. Vamos a ver varios escenarios de qué pasa con los receptores. También para que ustedes conozcan los nombres de los fármacos, nombres genéricos, de sustancias, principios activos, para que ustedes sepan la dosis máxima y mínima terapéutica, es decir, con la cual me va a producir un efecto, para que ustedes vean la vida media del fármaco en sangre, metabolismo y forma de eliminación, y lo que les comentaba ahorita, el sinergismo y antagonismo del fármaco con otros fármacos que se le administran al paciente. Estos dos términos, sinergismo y antagonismo, es lo que le comento, cuando se potencia un fármaco y cuando otro fármaco es inhibido como tal por otro fármaco.
y el requerimiento para la conservación de los fármacos, sean físicamente, químicamente, temperatura, espacio, el resguardo, que no les dé el sol, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos sobre esto vamos a ir trabajando en la materia. ¿Y qué hora es? 7:47, entonces estamos a tiempo. Vamos a entrar a principios básicos de la farmacología. Tenemos a farmacología, ¿no? ¿Qué significa farmacología? Ya pues es una palabra del griego. Fármaco, fármacos. Logía, de logos, ciencia o estudio, es decir, el estudio de los fármacos. Eso es la farmacología. Y pues es un área de la medicina que estudia los efectos bioquímicos, fisiológicos, mecanismos de acción, absorción, liberación, distribución, biotransformación y excreción, así como el uso terapéutico de los fármacos, es decir, estudia todo el fármaco, desde que entra al cuerpo hasta que sale del cuerpo y lo que me va a causar a mí, es decir, el efecto farmacológico. Eso es la farmacología. Bien, ¿qué es un fármaco? Un fármaco es una sustancia química o biológica que ocasiona un cambio a través de sus acciones y se usa con fines terapéuticos. Es decir, básico ejemplo, me tomo el paracetamol, va a ocasionar un cambio. ¿Qué cambio? Pues el paracetamol es un analgésico. Entonces, pues va a tener un efecto analgésico dentro de mi cuerpo y va a ocasionar un cambio. ¿Por qué? Porque después de cierto tiempo, ya que ejerce su efecto, yo ya no voy a sentir ese malestar. Ahora, ¿qué es un medicamento? Un medicamento no es lo mismo que un fármaco. Un medicamento es la combinación de uno o más fármacos acompañados de excipientes para lograrlos integrar en una forma farmacéutica. ¿Qué es una forma farmacéutica? Una forma farmacéutica es una pastilla, es una tableta, es una inyección, es un jarabe, es un supositorio, son gotas para el oído, son cremas, o sea, la presentación del medicamento. Entonces, un medicamento es la unión de uno o más fármacos, es decir, unión de una o más sustancias, y se van a acompañar de algo que se le conoce como un excipiente. Ahorita vamos a ver qué es un excipiente. Antes tenemos droga. La droga es una sustancia que genera efectos en el sistema nervioso central. Crea adicción, tolerancia y dependencia. Y los fármacos son considerados drogas, pero no todas las drogas pueden considerarse fármacos. Ejemplo, tenemos la morfina. ¿Es una droga? Sí. ¿Se considera fármaco? Sí. ¿Es un analgésico psicoestimulante? Tenemos la cocaína. ¿Es una droga? Sí. ¿Se considera fármaco? No. Entonces, todas las drogas son fármacos, pero no todas las drogas pueden considerarse fármacos. Igual aquí está, ¿no? Cuando tengan las diapositivas, hay que manejar estos conceptos que son básicos y que ocupan saberlo porque ya los vamos a ir desglosando en la materia, entonces para que ustedes vayan recordando. Igual aquí como anecdotario, antes no sé si han escuchado que existían en México lo que eran las droguerías, que las farmacias se llamaban droguerías. Entonces ya después con esta evolución farmacológica, etcétera, etcétera, con esta definición de que todos los fármacos son drogas, pero no todas las drogas son fármacos, ya se fue cambiando el nombre a lo que es farmacia. También existía por ahí droguerías, bóticas, a lo que llegamos hoy en día, pues que son farmacias como tal. Creo que ahí por el centro hay una droguería, pero no recuerdo dónde está todavía. ¿Qué es la actividad farmacológica? La actividad farmacológica son los cambios que se manifiestan en un ser vivo después del ingreso de un fármaco. Estos cambios pueden ser de tipo bioquímico, físico-químico y fisiológico. Ejemplo de un cambio bioquímico, disminuir la glucosa en sangre. ¿Cómo? Administrando insulina. Cuando yo me administro insulina, ¿qué pasa? Recordarán que el problema de los diabéticos es que no pueden introducir la insulina dentro de la célula. Por ahí lo vimos en bioquímica. Entonces, aquí está la célula. Entonces, yo me administro la insulina. ¿Qué hace la insulina? Recuerden que la insulina se acopla a un receptor que está en la membrana plasmática, hace que este receptor se active y que la insulina ya pueda entrar dentro de la célula. Entonces, una vez que yo me administro la insulina, me va a producir una actividad farmacológica de tipo bioquímico. De físico-químico podemos hablar de quitar el dolor.
pues cualquier analgésico, antiinflamatorio, etcétera, ¿no? Y fisiológico, hablamos de modificar el comportamiento, es decir, personas que toman medicamentos controlados, que ya van más a nivel neurotransmisores de cerebro, se habla de un cambio fisiológico. Nosotros tomamos un medicamento, van dirigidos a receptores del cerebro, a producción de neurotransmisores y van a ocasionar un cambio fisiológico. Pero todos estos cambios, o sea, cualquier cambio que a nosotros nos va a hacer bien, se considera actividad farmacológica. Principio activo. Principio activo es la sustancia química pura que posee la actividad farmacológica, es decir, es la molécula que me va a hacer todo el trabajo. Ejemplo, por ahí ustedes han visto marcas que traen varias sustancias, que traen paracetamol, que traen cafeína, que traen naproxeno, que traen varias sustancias juntas. Entonces, eso en sí, el naproxeno o el paracetamol, es lo que a mí me está ayudando, o sea, es la molécula que a mí me va a ayudar. No me ayuda el nombre comercial, me ayuda el principio activo. Entonces, ahora vamos al excipiente, que ahorita lo habíamos mencionado. Recuerden que excipiente es, que un medicamento se compone de una o más sustancias químicas que vienen acompañadas de un excipiente. ¿Qué es un excipiente? Un excipiente es una sustancia química carente de actividad farmacológica. O sea, el excipiente no me va a ayudar a mí en nada para mi enfermedad, pero va a acompañar al principio activo, esto es PA, para favorecer la administración, sea en color, sabor, olor, para que se libere mejor este medicamento y para que se absorba mejor este fármaco. Entonces, acá arribita en esta imagen ven ustedes principio activo, son como que el polvito, ¿va? Hay que decir lo que es polvito. El excipiente son las cápsulas, aquí les puse un ejemplo. Estas capsulitas, ustedes a lo mejor han dicho de qué son estas capsulitas. Pues es un excipiente, generalmente son de azúcares o son como de gelatina. También dentro de las pastillas tienen excipiente. Si ustedes hicieron la tarea del medicamento, vieron que se representa como CBP, como CS, que significa cantidad suficiente, o CBP, cantidad basta para. Entonces, esos excipientes se utilizan para administrar un medicamento. Es decir, sabes que yo quiero que mi medicamento venga en una cápsula. Ah, pues voy a hacer azúcares y voy a meter mi medicamento dentro de la cápsula. El azúcar a mí no me va a ayudar en nada, a mi cuerpo o a mi enfermedad. Me va a ayudar lo que es el polvito. Pero, ¿qué se va a digerir mejor en el estómago? ¿Una pastilla entera como tal o una cápsula? Pues va a favorecer mejor la cápsula. Entonces, pues por ahí va la onda. Cuando están creando medicamentos, que es la próxima unidad que vamos a ver, ahí ellos deciden, ¿sabes qué? Yo quiero que este medicamento venga en una cápsula, o que venga en una tableta, o que este medicamento sea un jarabe, etcétera. Ya ven que hay jarabes que huelen muy feo y hay jarabes que huelen muy bonito y saben muy bonito. Entonces, eso es dependiendo del excipiente. El excipiente a mí me mejora el color, el sabor y el olor del medicamento. De hecho, pues hay una norma en México que es la norma oficial mexicana, la NOM 72 SSA1 2012, que habla sobre estos excipientes, ¿no? Y un dato curioso, ya voy a acabar porque ya van a ser las 8, es que aquí en México no se dice qué contiene el excipiente. En otros países sí te exigen que tú como empresa farmacéutica pongas que trae ese medicamento. Y aquí en México no. Y pues debería de traerlo como tal. ¿Por qué? Porque yo persona que me tomo esta cápsula, a lo mejor en esta cápsula hay gluten y yo soy intolerante al gluten. Entonces a mí me va a generar un efecto adverso. Y como a mí aquí en México no me dice cuál es el excipiente de este medicamento, de esta cápsula, pues yo me la tomo. Entonces pues me va a estar ocasionando un efecto, ¿no? También pasa mucho en las gotas de ojo. Les ponen conservantes, entonces le ponen sustancias químicas. Imagínense que una persona sea alérgica a esta sustancia y yo me estoy poniendo gotas en el ojo pues para aliviarme y pues me voy a empeorar más. O en el caso de pastillas, aquí pues tiene que ver también mucho, imagínense también las religiones, o sea, las personas que no comen cerdo y estas capsulitas que son algunas de gelatina, pues las gelatinas sí saben que se producen a partir de restos de animales, ¿no? De pura cochinada. Entonces, pues yo que soy, no sé, un musulmán que no como cerdo,
y me están dando una pastilla. Bueno, vengo a México y no sé qué, la pastilla tiene gelatina. Y luego me entero por allá y pues digo, pequé, comí cerdo y me quiero suicidar. Pues está feo, ¿va? Entonces, en los otros países, en la Unión Europea, sí te manejan eso, las normas de allá, de que te pongan qué excipiente contiene. ¿Por qué? Porque si yo soy alérgico a tal sustancia, pues yo no me voy a tomar eso, ¿verdad? Mejor voy a buscar otra forma farmacéutica. Es decir, ¿sabes qué? Yo soy alérgico a lo que trae esta cápsula. Pues me voy a tomar el medicamento mejor en jarabe. O me lo voy a tomar mejor en pastilla. O mejor me lo voy a inyectar, etcétera. Entonces, hasta aquí la vamos a dejar porque ya son las 8. ¿Tienen clase a continuación? Porque ya faltan bien poquitas diapos, como 3. Yo sí. Ok, entonces, pues hasta aquí la vamos a dejar con este video. Sí, sí tenemos. Ok, gracias. Entonces te cortamos.